Voy a poner el video. Recording is on. Bueno, voy a intentar. Por eso. Bueno, gracias nuevamente a la querida profesora Parr por su invitación a este evento y por haberme enviado las preguntas y comentarios que se hicieron después de proyectar el video con mi intervención. Voy a pasar a tratar de responder, comentar las preguntas. Enrique Sacerio Garí, gran amigo mío de hace muchos años, me pregunta qué hacer para contrarrestar dinámicamente el colonialismo cultural de nuestros días en la actualidad de Cuba. En cierto modo, Enrique, amigos, en el último segmento de mi intervención en el texto, quizás se ve más claramente que en el propio video. Yo hablo del programa para la descolonización cultural o el programa para enfrentar la colonización cultural. Se llama exactamente así, que es algo que hemos estado debatiendo un grupo de instituciones. Mencioné a la Casa de las Américas, por supuesto, al Centro Fidel Castro Ruz, al Centro de Estudios Martianos, a otras instituciones y organizaciones como la Unión de Periodistas de Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Movimiento Juvenil Martiano, etcétera, que hemos estado debatiendo sobre la necesidad de, vamos a decir, articular a las fuerzas de la cultura de la emancipación, a los actores que trabajan por la cultura de la emancipación para enfrentar esta oleada colonizadora global o globocolonización, como mencioné en mi texto y en mi intervención, según las palabras de Frei Beto. Yo creo que lo principal, Enrique, para amigas, amigos, es articularnos, actuar de manera más coherente, que los maestros y maestras, los instructores e instructoras de arte, los intelectuales, los artistas, la gente que en las comunidades promueve la cultura, los líderes comunitarios, en las escuelas, muy importante el papel de la escuela, que Armando Hart decía, lo repito, es la institución cultural más importante en la comunidad, que todos esos actores, los medios masivos de difusión, la gente que está en redes sociales, todos actuemos de una manera coherente, no quiere decir unánime, sino coherente, en un mensaje en favor de la descolonización y en favor de la emancipación. Si eso realmente lo hacemos de una manera efectiva, vamos a tener resultados, independientemente de que es un problema de una magnitud enorme. No se puede subestimar el peso que tiene hoy en la vida cotidiana del cubano esa industria hegemónica del entretenimiento, el peso que tiene las llamadas celebrity, los famosos, en la vida cotidiana de los cubanos, en los adolescentes, en nuestros jóvenes. Es decir, ese llamado a la tontería, ese llamado permanente a aprovechar el momento, a no pensar en la historia, a no pensar en el futuro, a no pensar, para decirlo de manera más simple, a no pensar, a no complicarse con temas o problemas que puedan tener cierta complejidad, que pueden exigir un determinado esfuerzo intelectual. Ese es el mundo de hoy en que vivimos, pero estamos seguros que yo creo que Cuba tiene mejores condiciones que cualquier otro país para frenar el avance de esa colonización cultural. Porque tenemos toda la infancia, la adolescencia, la juventud escolarizada. Tenemos un ejército, como le gustaba decir Fidel, de maestros, un ejército de educadores. Es
Él decía que era un ejército contra la ignorancia y contra el pasado. Y lo mismo dijo aproximadamente de los instructores de arte. Tenemos esa fuerza que son los instructores de arte, que se agrupan en la Brigada José Martí. Tenemos todo un trabajo comunitario del Ministerio de Cultura y de sus instituciones, de la Unión de Escritores y Artistas, de la Brigada, perdón, de la Asociación Hermanos Saiz de Escritores y Artistas Jóvenes. Es decir, tenemos condiciones para actuar en dos sentidos principales, lo repito. Enrique, esta sería, digamos, la fórmula que tenemos que emplear sin descanso. Promover una visión crítica de toda esa cultura chatarra que nos inunda y, al propio tiempo, promover valores genuinos de la cultura cubana y de la cultura universal. Miriam Palacios Callender pregunta si esta intervención se puede difundir en espacios donde concurren cubanos residentes en Europa. Por supuesto que sí. No, Par me preguntaba si lo podía poner en el canal de YouTube del evento o de la universidad. Estoy totalmente de acuerdo. Al contrario, mientras más se difunda, a mí me parece más útil para poner a pensar a la gente en este asunto, que no es solo de Cuba, no es un problema solo de Cuba, como saben muy bien ustedes, es un fenómeno universal. Y creo que Miriam Palacios, también Callender, hablaba del pobre de derecha, por lo menos lo veo aquí en un comentario seguido a la pregunta de Miriam. Decía: el tema del pobre de derecha le fascinó mucho en Italia, España, Inglaterra está pasando lo mismo. La derecha y el fascismo aprovechándose de los pobres. Eso es exactamente así. Y si ustedes observan, hoy una amiga de Argentina me escribía hablándome de dos hechos que acaban de ocurrir en nuestra América. Uno, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro, el triunfo del rechazo en el plebiscito que se llevó a cabo en Chile para liquidar la constitución impuesta por Pinochet en 1980 y para establecer una nueva Carta Magna en Chile. Y triunfó el rechazo. Estos dos hechos, tanto esa iniciativa o esa, no sé cómo llamarle, de un fanático o de un posible sicario de atentar contra Cristina, tiene que ver con el clima de odio que se generó a través de los medios de difusión, a través de las redes sociales, contra esta lideresa en Argentina. Ese clima de odio, esa idea de satanizar a una mujer brillante y valiente, llevó a esta historia terrible, esta fábula de un individuo levantando un arma contra ella. Y es algo terrible. Es decir, y una periodista argentina en Página 12 publicó un artículo que a mí me parece, se lo recomiendo, que dice: quien quema libros termina quemando personas. Es decir, el fascismo simbólico, la violencia simbólica, termina generando una violencia real en la vida real. Y lo del triunfo en Chile de la derecha en el plebiscito para tratar de implantar una nueva constitución, tiene que ver también con lo que hicieron las redes, con las mentiras de las redes. Muchos chilenos pobres votaron por el rechazo, porque les hicieron creer que la nueva constitución les iba a confiscar los pocos bienes que tienen, que venía un totalitarismo enloquecido, que iban a ser víctimas de una barbarie de la izquierda, una locura de esta. Y la gente se lo creyó. Y la gente castigó la nueva constitución, que es realmente, cuando uno mira la convención constituyente, con representantes del pueblo mapuche, con una presencia femenina muy importante, con realmente una representación
del pueblo chileno en toda su variedad, uno se da cuenta que se hizo realmente algo muy valioso en esta nueva Carta Magna que se proponía ese pueblo y fue rechazada por este trabajo asociado al odio, asociado a los miedos, a crear miedos, asociado a algo que decía una brillante intelectual chilena, Claudia Zapata, a apelar a determinada zona conservadora que hay en la gente más humilde. Ahí caemos de nuevo en el pobre de derecha. Y sin duda, mucha gente pobre votó contra el apruebo en Chile y por la perpetuación de la constitución del fascismo. Y mucha gente alentó el odio contra Cristina y de algún modo sirvió de caldo de cultivo a ese clima terrible que llevó a un loco, a un sicario, ni siquiera es esencial que sea este individuo, a atentar contra la vida de Cristina. En cuanto a la pregunta de María de los Ángeles, ¿qué estrategias culturales seguir para hacer frente a la banalidad contenida en la llamada cultura del pendrive? Bueno, eso lo tenemos en Cuba permanentemente, forma parte de esa globocolonización. Las llamadas antes nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, de la información y la comunicación, realmente, supuestamente nos iban a aportar más oportunidades, más vías, más canales para informarnos, para estar informados, para investigar, para saber la verdad, y realmente también han aportado muchos más canales que nunca antes para que circule la frivolidad, el llamado permanente a la estupidez, el llamado permanente a una especie de presentismo irracional, para que la gente se quede sin raíces, con las raíces al aire. Es muy triste todo eso. Yo pienso, María de los Ángeles, que la estrategia tiene que ver con esto que le contestaba a Enrique Sacerio Garí, la idea de trabajar unidos en Cuba, maestros, instructores de arte, profesores, intelectuales, realizadores de televisión, comunicadores, los medios, las organizaciones de masa. Si todas las fuerzas verdaderamente asociadas a la emancipación y a la descolonización se articulan, actúan de manera más coherente, vamos a tener determinado éxito sobre esta oleada terrible. María Reyes Pastán me decía que se había sentido inspirada por mi intervención y que tocábamos cosas muy similares en mi investigación. Me da las gracias, yo le doy las gracias a ella, a ustedes. A mí me parece trascendente, importantísimo que haya mucha gente en el mundo reflexionando sobre el tema de la descolonización. Yo creo que es una de las plagas que hoy está haciendo quebrar el humanismo, está haciendo quebrar las ideas asociadas a la identidad nacional, las ideas asociadas a la identidad general, incluso está haciendo peligrar el patrimonio cultural que incluso sembró la propia burguesía en una etapa como el Renacimiento, en una etapa como la Ilustración. De eso creo que hablé también en la intervención. Toda esa memoria cultural fundada por los burgueses en su etapa, se diría, en su etapa progresista o revolucionaria, hoy las oligarquías de hoy, la gente que manda hoy en el mundo, los que dominan el mundo hoy, que son gente absolutamente ajena a todo tipo de sensibilidad para la cultura, que la ven, lo repito, como algo para ganar dinero, como un bien que se vende. Un libro es eso, un objeto que se vende, no tiene ninguna otra trascendencia. Para esa gente, para esa oligarquía, ese patrimonio no les sirve y lo están destrozando, lo están corroyendo. Nos toca a nosotros, como yo decía, paradójicamente, el papel de salvar también ese patrimonio, porque nos sentimos herederos legítimos de ese patrimonio.
Arnold August, el amigo de Canadá, un abrazo desde aquí, desde La Habana, Arnold. Él decía, usted citó el histórico discurso de Fidel del 15 de noviembre de 2005, en el que Fidel también dijo, y cita a Fidel, este país puede autodestruirse por sí mismo, esta revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos, nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra. Ahí termina la cita. Y dice Arnold, usted mencionó que hoy Cuba enfrenta una de sus situaciones más difíciles frente a la agresión cultural y colonizada, una preocupación con la que coincido plenamente. Entonces, mi pregunta es, ¿la advertencia de Fidel de 2005 se aplica hoy? Bueno, ahí por supuesto, Arnold, se aplica hoy también. Ahí hay, en ese discurso del 15 de noviembre de 2005, está esta advertencia que cita August, que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. Fidel dice que si no frenamos la corrupción, podemos destruir la revolución. Y la otra advertencia tiene que ver con lo que yo cito en mi texto y en mi intervención, de la idea de la creación de reflejos condicionados por la propaganda comercial y por la maquinaria de desinformación, la maquinaria manipuladora, que también, por supuesto, está asociada a la colonización. Es decir, podemos destruir nosotros mismos la revolución si no batallamos, como decía Fidel en su concepto de revolución, por emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos, y si no frenamos de manera drástica la corrupción. Hoy nuestro gobierno, nuestro partido están verdaderamente empeñados en una batalla campal contra toda forma de corrupción. Hay una verdadera vigilancia sobre los recursos del Estado, hay una exigencia a todo el que tenga un cargo público a estar atento a las necesidades de la población, a proteger los bienes del pueblo. Y yo creo que eso realmente, pienso honestamente, que está dando resultados. Es un fenómeno complicado porque en tiempos de crisis, y estamos metidos en una crisis muy difícil en Cuba hoy, provocada en primerísimo lugar por el bloqueo, y también podemos haber cometido errores, pero el bloqueo es nuestro principal obstáculo hoy para salir de esta crisis. Pero bueno, en tiempos de crisis florece el pícaro cubano, ese personaje siniestro que nos ha acompañado, desde nuestro nacimiento como nación. Y ese pícaro, su lógica no es socialista, su lógica no es solidaria, su lógica, su filosofía es sálvese quien pueda, es ganar a toda costa, obtener bienes, obtener recursos a toda costa, enriquecerse a toda costa, independientemente de a quién haya que aplastar alrededor. Estos son los desafíos que tenemos hoy. Les agradezco la atención con que han escuchado mi intervención y las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Par. Bueno, entonces, sí, gracias María. Bueno, yo creo que fue muy interesante también escuchar sus respuestas, ¿no? Todo esto va a subirse a YouTube y entonces está Miriam, tú lo puedes bajar, yo te mando una copia. Cualquier persona que quiera una copia de un PowerPoint o de un texto escrito, en los casos donde sea posible, por favor, nada más tienen que preguntármelo y yo le pongo en contacto con el autor o la autora. Bueno, entonces vamos a pasar a una serie de episodios de un documental cultural de mucho interés, hecho con mucho cuidado, mucho cariño, hecho por Víctor Fowler Casada y Arturo Santana, que se llama Las 5 puntas de la estrella. Como les dije, no están obligados a quedarse. Voy a dejar de grabar porque esto está asequible todo en YouTube. Entonces, ahora para la grabación.